Apartado este tiempo para compartir una palabra que está en mi corazón y que lleva por título ¿Es usted realmente libre? Ese es el título que le vamos a dar a esta palabra. ¿Es usted realmente libre? Ahora, ¿por qué voy a tomar esta palabra? La voy a tomar porque este fin de semana en nuestro país se celebra un año más de la independencia nacional, que nuestro país, Chile, fue independizado de España, que fue el país conquistador de nuestra nación. Esto ocurrió específicamente el 18 de septiembre del año 1810, cuando se formó en nuestro país la primera Junta Nacional de Gobierno, año 1810, 18 de septiembre. Entonces se va a celebrar un año más. Y esto acá se celebra con bastante algarabía, con festividades que tienen que ver con las tradiciones de nuestro país y diversas cosas alusivas a una celebración de la libertad, como se le llama acá, la libertad de nuestro país. Hermanos, si usted se da cuenta, las grandes alamedas de los distintos países del mundo, las plazas de las grandes capitales o ciudades principales, siempre tienen monumentos o estatuas que se levantan como para de alguna manera recordar a los próceres, recordar a los héroes, recordar a las personas que la historia enseña de que fue por medio de ellos que se recibió la independencia del país al cual representan. Pero yo quiero referirme en el tema que voy a tomar esta noche a la verdadera libertad. Porque, ¿qué es lo que pasa? La libertad de una nación siempre va a estar sujeta a algo. La llamada libertad, la llamada independencia, el llamado corte del yugo de las demás naciones, es un tema cuestionable porque siempre una nación está sujeta a algo, siempre. Y convengamos en que el ser humano por naturaleza es esclavo. Puede pasearse por las avenidas, puede pasearse por las calles, puede ir a una plaza, ir a jugar a un parque, ir a un recinto deportivo, asistir a eventos, ir a un supermercado, moverse a través de la movilización, como creyéndose completamente libre. Pero lamentablemente el ser humano, y repito, en su metro cuadrado, es un esclavo. El ser humano por naturaleza es esclavo de sus impulsos, es esclavo de los deseos, es esclavo de su propio temperamento, es esclavo de su propio carácter, a veces es esclavo del pasado. El ser humano por naturaleza, mi querido hermano y amigo, es esclavo de muchas cosas, Entonces la palabra que yo quiero tomar está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 36. Ya, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36. Ahí voy a tomar la palabra para poder compartirla en esta oportunidad. Repito, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36. Si usted me ve que estoy mirando hacia el lado es porque voy a tratar de seguir el monitor donde tengo la transmisión que se está haciendo en este minuto. ¿Qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36? Dice lo siguiente. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué tremendo, ¿eh? Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo recuerdo cuando niño un cántico que lo entonábamos en la iglesia que decía:
Libertad, libertad, oh qué buena, es aquella que da el Salvador. Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación. Aún me acuerdo de ese cántico a pesar de los años y los años que han pasado. Amados hermanos, cuando hablamos de libertad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos tendríamos que referir a ese maravilloso estado de gracia. Escuche bien, ese maravilloso estado de gracia en que no hay ningún peso de culpa o de condena que nos ate o nos esclavice. La palabra que yo tomé se refiere a cuando el pueblo de Israel estaban esclavos en su propia tierra, en Jerusalén, y eran esclavos del dominio romano. Entonces, si usted se da cuenta y sigue la lectura, dijo el Señor a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ahora, el tema es este. Los judíos, el pueblo de Israel, traía sobre sus espaldas las marcas de varias esclavitudes, no solamente la que estaban viviendo en ese minuto, no solamente la que estaban viviendo en ese momento, porque la historia del pueblo de Israel parte con la gran esclavitud que ellos vivieron en Egipto, 430 años esclavos. Y luego que son sacados a libertad, el pueblo volvió en muchas oportunidades a estar bajo yugo de esclavitud. Estuvieron muchas veces sometidos a la esclavitud de pueblos, por ejemplo, los amalecitas, los madianitas, los mismos filisteos, fueron quienes hicieron sufrir y subyugar al pueblo de Israel. Y ahora cuando el Señor les habla estas palabras, ellos están oprimidos, ellos están prácticamente esclavos del yugo romano. Entonces el Señor les aclara y les dice, claro, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, el Señor profundiza en su expresión y comienza a hablarles entonces de la otra libertad, no de la libertad social, no de la libertad nacional, no de la libertad de los pueblos, sino de la libertad interior, de la libertad del alma, de la libertad del corazón, de la libertad del espíritu, de la libertad de la mente, de la libertad que el Señor Jesucristo proporciona al ser humano en su corazón. Y entonces le dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y entonces comienza el Señor a hablarle acerca de la libertad que Él trae a su pueblo y a todos los que le reconozcan como Salvador y como libertador. Entonces, amados hermanos, cuando hablamos de libertad, estamos hablando de haber sido indultados. Escuche, haber sido indultados, redimidos, salvos, absueltos de una pena por la cual nosotros tendríamos que haber pagado. ¿Y cuál es la deuda que teníamos? La paga del pecado es muerte. Entonces, si usted sigue esta palabra, se va a ir dando cuenta, hermano querido, de que Cristo, con su muerte en la cruz, proporcionó al ser humano, al que le reconozca como Salvador, al que le reciba como Salvador de su vida, una completa libertad. Por eso el título de la palabra ¿es usted realmente libre? Bueno, eso es precisamente lo que Jesucristo hizo por nosotros, hermano. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros y en forma gratuita. Esto es lo más importante, hermano. Lo más importante para usted, mi amigo, para usted, mi hermano, y para mí, es que Cristo nos hizo libres gratuitamente, solo por gracia, solo por amor y por un precio demasiado elevado, como fue su muerte en la cruz. Gloria a Dios. Quiero que me acompañen en el libro de Efesios, por favor, en el capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7.
Escucho lo que dice la palabra. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Entonces ahí tenemos nosotros ya, para que nos vamos dando cuenta, cómo lo hizo el Señor para hacernos verdaderamente libres. Pero bueno, al entrar y profundizar en el tema de hoy, yo quisiera inquietarle a usted con un par de preguntas. Que fueron preguntas que me inquietaron primero a mí, pero yo quiero inquietarlo a usted con este par de preguntas. Primero, ¿se considera usted totalmente libre? No me lo responda a mí, no. ¿Se considera usted totalmente libre? Bien. Y la segunda pregunta es esta. ¿Tiene claro usted de qué fue libertado? Porque esta parte es importante. Pues los discípulos y los judíos le dijeron al Señor, nosotros somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Pues no tenían idea la libertad que Cristo les traía. Entonces, cuando yo le pregunto a usted, ¿se considera usted completamente libre? Y luego le hago la siguiente pregunta. ¿Tiene claro usted de qué ha sido libertado? Porque la única manera, hermano, de que vivamos la plenitud de la libertad en Cristo es teniendo claro estas dos cosas. Es la única manera que nosotros podamos vivir la verdadera y plena libertad en Cristo es teniendo claras estas dos cosas. Primero, que soy completamente libre. Y segundo, saber de qué fui realmente libertado. Acompáñenme, por favor, para que juntos veamos de qué hemos sido libres a través de Jesucristo. Amén. Primero, lo primero que vamos a ver es que a través de Cristo y de su sacrificio perfecto en la cruz, usted y yo, hermano, usted y yo hemos sido libres, libertados de toda condenación y de toda culpa. Mire qué tremendo. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, a través de ese sacrificio perfecto, porque hace un tiempo atrás prediqué una palabra que le puse por título, ¿por qué el sacrificio de Cristo es un sacrificio perfecto? Entonces, a través de este sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, nosotros, hermanos, fuimos libertados, fuimos hechos libres de toda condenación y de toda culpa. A ver si vamos al libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos en el capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a leer lo que dicen los versículos 1 y 2. Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Miren lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bendito Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué le parece? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire qué tremendo, hermano. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, frente a la siguiente pregunta, ¿tiene claro usted de qué ha sido libertado? Aquí yo le presento una de las principales razones o principales puntos de los cuales Cristo nos hizo libres. De los cuales Cristo, por su perfecto sacrificio en la cruz, nos hizo libres. Y es el haber sido libertados de la condenación y de toda culpa. ¿Le alegra esto?
¿Usted dice amén a esto? ¿Usted glorificaría al Señor por esto? ¿Usted le daría gloria a Dios por esto? De haber sido libertado a través de Cristo de toda condenación y de toda culpa. Vamos ahora al segundo punto, la segunda razón por la cual usted y yo debiéramos sentirnos realmente libres. Por su sacrificio en la cruz, fuimos hechos libres de la muerte eterna. Mire qué impactante. Hemos sido libres de la muerte eterna. A través de ese mismo sacrificio de la cruz, nosotros fuimos hechos libres de la muerte eterna. En el mismo libro de Romanos, en el capítulo 6, los versículos 22 y 23, nos dicen lo siguiente. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Bendito sea el Señor, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se da cuenta, hermano? Usted se puede dar cuenta, amigo, hermano, puede dimensionar el tremendo privilegio, la tremenda gracia de Dios, misericordia de Dios sobre nosotros, que nos ha hecho libres en la cruz de toda muerte eterna y a través de él tener vida eterna. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 15? Porque vamos a ir respaldando bien esta palabra. 1 Corintios capítulo 15, los versículos 54 al 57. A ver qué dice ahí la palabra. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta? Aquí tenemos una confirmación más de que la muerte de Cristo en la cruz nos proporcionó a nosotros ser libres de la muerte eterna. Primero, fuimos libres de la condenación y de toda culpa. En segundo lugar, hemos sido libres de la muerte eterna a través de la muerte de Cristo en la cruz. Gloria al Señor. Vamos al tercer punto. Son solo 5 puntos que voy a tomar. El tercer punto es este. En Jesucristo y por su sangre vertida en la cruz, hemos sido liberados del dominio del pecado. A ver, quiero explicar bien esta parte. Por la sangre de Jesucristo en la cruz, usted y yo hemos sido libertados del dominio del pecado. Porque el pecado gobernaba en nosotros. El libro de Efesios dice que nosotros estábamos muertos, condenados en nuestros delitos y pecados. O sea, había un gobierno del pecado sobre nuestras vidas. Pero cuando Cristo murió en la cruz, Él cortó esa cadena, Él cortó esa maldición. Y a partir de ahí nos hizo libres del dominio del pecado. Confirmémoslo con Colosenses capítulo 1. A ver, Colosenses capítulo 1. Ahí tengo una cita preparada ya. Colosenses 1, entre los versículos 11 y el 14. ¿Qué dice ahí la palabra? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Se da cuenta? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gloria a Cristo por ello. Entonces, si yo le pregunto a usted, hermano, ¿es usted realmente libre? Y luego le pregunto, ¿pero tiene claro de qué ha sido usted libre? Aquí tenemos otra razón, aquí tenemos otro motivo para darle gracias al Señor.
que la muerte de Cristo en la cruz y esa sangre vertida ahí en ese madero del Calvario nos hizo libres del dominio del pecado. O sea, significa que el pecado ya no tiene potestad sobre nosotros, no tiene dominio, no tiene gobierno, no somos esclavos del pecado. No, hemos sido libres a través de Cristo. El libro de Romanos, en el capítulo 6, también nos confirma esta bendición, este privilegio. Entre los versículos 6 al 14, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque él ha muerto, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte nos enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Escucha esto, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria al Señor. Qué tremendo, hermano, qué tremendo es que podamos tener claro esto, que el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros, pues la gracia de Cristo en el sacrificio de la cruz nos hizo libres de esa condenación del pecado y de ese dominio que el pecado tenía sobre nuestras vidas. El punto 4 de lo que quiero tomar es esto. En Cristo y por Cristo, hermano, hemos sido libertados de la ira de Dios. Y esto no es menor, esto es tremendo. Haber sido libertados, hermano, haber sido liberados de la ira de Dios, hermano. De la ira de Dios. Mire, vamos al libro de Romanos en el capítulo 5, los versículos 8 al 11. Mire lo que dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Bendito Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gloria a Cristo. Nosotros, hermanos, estábamos primero condenados. 2, estábamos bajo el dominio del pecado. Estábamos condenados a una muerte eterna. Hermano, estábamos nosotros condenados a la ira de Dios. Mas dice la palabra que hemos sido reconciliados a través de Jesucristo en la cruz. ¿Le alegra esto, hermano? Hermano querido, hermana querida, pastor amado, ¿le alegra esto? Que hayamos sido, primero, indultados, libertados, perdonados, salvados por el Señor, reconciliados con Cristo y herederos de la vida eterna con el Señor. Y lo último que quiero tomar es esto, hermano. Por Cristo, hoy tenemos libertad para entrar al trono de su gracia. Mire qué tremendo. Por Cristo hoy, usted y yo, tenemos, hermano querido, este gran privilegio de poder entrar al trono de su gracia. Mire, antes que Cristo muriera, era solamente el sacerdote el que tenía el privilegio de entrar al lugar santísimo y ofrecer ahí sacrificio
ofrecer ahí incienso por los pecados del pueblo, pero solamente lo podía hacer él y una vez al año. Solo una vez al año podía entrar el sacerdote y oficiar una especie de intercesión por los pecados del pueblo. Pero hasta ahí, hermano, solamente lo que existía era una manera de cubrir, de tapar los pecados. Pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros fuimos redimidos del pecado. Redimidos del pecado. Nuestro cordero de expiación fue Cristo, hermano. Fue Cristo. Él fue el cordero perfecto que llevó por nosotros la carga de nuestros pecados. Por Él fuimos redimidos, hermano, redimidos, absueltos, liberados, indultados a través de Cristo. Y entonces dice que ahora tenemos nosotros la entrada al trono de su gracia. Claro, porque uno de los eventos que aconteció en la muerte de Cristo en la cruz, ¿sabe cuál fue? Que el velo del templo se rasgó desde arriba y hasta abajo. ¿Qué pasó con eso? Es que en ese minuto estaba muriendo por nosotros el Hijo de Dios. Él estaba llevando la carga de todos nuestros pecados. Y cuando Él resucita y cuando Él es levantado en gloria, Él se transforma en nuestro gran sumo sacerdote. En nuestro gran sumo sacerdote que por su gracia nos permite la entrada ahora al trono de la gracia de Él. Hermano, mire qué tremendo lo que dice Hebreos en el capítulo 4, el verso 16. Acerquémonos, mire la invitación, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, algo que no se podía hacer hasta antes que Cristo muriera. No, era imposible, no se podía. Porque nadie podía entrar al lugar santísimo porque era consumido por el pecado. Por eso es que había una persona que se preparaba para poder entrar ahí y ofrecer de alguna manera incienso o sacrificio por los pecados del pueblo. Pero nosotros ya no necesitamos eso. ¿Por qué no? Porque el sacrificio perfecto fue hecho en la cruz del Calvario por Cristo, nuestro Señor. Y Él hoy, a usted, a mí y a todos los que han creído en Él, nos permite y nos invita a entrar confiadamente, a acercarnos confiadamente al trono de su gracia. ¿Sabe, hermano, lo que significa esto? Que ante el trono de la gracia de Dios, ante el altar de la gracia de Dios, todos somos iguales. Todos somos iguales. No hay mayores ni menores, ni más grandes ni más pequeños, ni mejores ni peores. Ante el trono y el altar de la gracia de Dios, todos somos iguales. Entonces vuelva a la pregunta inicial, hermano. ¿Es usted realmente libre? ¿Es usted realmente libre? Y la segunda pregunta es, ¿usted tenía claro de qué habíamos sido libertados? Y repito lo que dije al principio, nuestra nación este fin de semana celebra un año más de la libertad, de la independencia nacional. Pero el que no conoce a Cristo sigue siendo esclavo. El que no conoce a Cristo sigue estando bajo el yugo de esclavitud. Sin embargo, los que hemos recibido a Cristo, los que hemos conocido al Señor, los que le hemos aceptado en nuestro corazón, hemos sido sacados de esclavitud y hemos sido puestos en libertad. Ahora bien, habiendo sido un precio tan alto el que Jesucristo pagó por nuestra libertad, ¿de qué deberíamos tener cuidado hoy? Porque esto es importante tenerlo claro. ¿De qué deberíamos tener cuidado hoy? Acompáñeme al libro de Romanos en el capítulo 6, por favor. Acompáñeme en Romanos capítulo 6, los versículos 1 al 4. Escuche bien esto. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos
aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Escuche bien, andemos en vida nueva. Por eso es que el 8:1 de Romanos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el apóstol en Corintios dice también, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hemos sido hechos nuevas criaturas en la libertad que Cristo nos ha dado. Confirmémoslo con lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 2. En el capítulo 2, los versículos 11 al 16. Mire, escuchen lo que dice. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amén. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que, haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amén. O sea, la libertad que Cristo nos ha dado, hermano, no es una libertad para que nosotros hagamos lo que queramos, sino para que andemos conforme a verdaderos hijos del Señor. Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 13, también nos dice algo. Gálatas 5:13. A ver si lo encontramos rápido. Gálatas 5:13. Mire qué dice. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Le quedó claro? ¿A qué fuimos llamados? A libertad. Amén, a libertad. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Bendito el Señor. Y culmino, hermanos, esta palabra que he querido compartir en el día de hoy acerca de ¿es usted realmente libre? Y la voy a terminar con lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que tal vez sea uno de los versículos más potentes que el Señor nos ha dejado escritos para que nosotros mantengamos nuestra libertad. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Escuche bien. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la palabra que quise compartir en esta oportunidad, hermanos amados, porque a veces nosotros decimos, yo soy libre, pero a veces hay tantas cosas que esclavizan nuestras vidas. Muchas veces somos esclavos del pasado. A veces esclavo de algunas adicciones que aún todavía por